¿Cómo es eso de que evades los contraargumentos? No entiendo a qué te refieres. ¿Cuál es tu argumento para empezar? Porque yo no sé lo que estabas diciendo por ahí. A ver, tengo que volver a leer. Cuestioné tu selección natural. Tu selección natural. ¿What? O sea, su proceso de la naturaleza más fuerte. ¿Eso fue lo que cuestionaste? ¿Qué cosa? Tú cuestionaste la selección del más fuerte y la eliminación de los individuos. Exacto. Utilizaste un término que no viene al caso. Bueno, es que no estaba debatiendo en este server con él, pero lo encontré aquí, Ah, así bueno. que... Ni en esta realidad, bueno, porque ese término no tiene cabida en este tema. Entonces, Ok, Beneco, si quieres, vamos al otro server. que aquí por lo menos hay otra persona. Allá vamos a hacer nada más tú y yo. Exacto, qué aburrido. Debate aquí. ¿Tienes miedo? Aquí me suelen mutear para que yo les dije a Brian que aquí no iba a debatir. Vamos a pensar. Que lloradera, vale. Aquí te suelen mutear este sí es. Debatamos hasta que te muteen. Si te muteen, Ok. No problem. bueno, pensemos desde el principio. ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué es lo tuyo? Bueno, debes probarme un ratito. Un ratito, O si te mutean, yo te desmuteo si te espérate, déjame configurar el micrófono porque el otro server, o sea, me vi sentí obligado a... Kendra se fue, ¿verdad? Espérame un minutito. Kendra se fue, ¿verdad? Dale, Renaciente. Y sí, que Kendra se fue, se acaba de ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿Por porque qué la dejaste ir? ¿Por qué la dejaste ir? ¿Pero por qué? atención y no de la... No, lo que pasa es que yo no estaba, yo estaba ocupado. Sí, pero no había nadie. Y nadie me le habló. Exacto. Todos estaban callados. Es que la gente está cagada, yo no sé qué les pasa, verga, parece un poco de marico, pues ahora Yo sí. creo que aquí hay mucho homofóbico. Mucho gay. No, marica, es que yo no sé por qué coño de madre se ponen con esa mariquera cuando llega Kendra, weón. Bien, tú, Beneco, me empezaste diciendo que... Cállate, Renace. Ah, no, si ahora que iba a debatir más a mí. La costumbre. Bueno, Beneco, tú Mala dijiste... mí. Yo te había afirmado de que tú mismo eres la muestra de la organización de todo tu organismo es la prueba de que ha sido diseñado. Luego, ¿Por qué? yo te argumenté el por qué. Vamos a... ¿Por qué? ¿Quieres que te lo repita de nuevo? Sí, quiero que me expliques en qué parte el hecho de que yo sea así de complejo, que tan complejo como somos, que tenemos que ser creados por una mente. Bueno, porque te di el ejemplo del ADN y te dije que todos los códigos son creados por una mente consciente. Entonces yo te dije que para sustentar esta idea, esta ilusión de que la vida se originó espontáneamente, primero deben probarme de que la vida pudo haber surgido de moléculas inertes. Y segundo, debes proporcionarme un ejemplo empírico de que un código o lenguaje se produzca de forma natural. De forma natural, o sea que estás implicando que nosotros somos artificiales. Es lo que tú crees. Que las cosas no se pudieron haber organizado por sí mismas en todos los años que hemos estado existiendo, porque las cosas no, porque es imposible que se hayan organizado mediante, qué sé yo, diferentes se pueden haber organizado por sí mismos, porque tiene que ser alguien
o una mente que los tiene que organizar. Porque para probar, porque tienes que probar que se hayan, hay que probar de que se haya, que todo esto toda esta complejidad se haya organizado Pero casualmente. ¿crees en la evolución? Pues claro que no creo. Porque eso está hablando. Ah, no crees en la evolución. Fino. ¿Me entiendes? Ahí está. Va a ser muy complicado que tú pruebes. ¿Sabes que hay pruebas que actuales, o sea, los animales siguen evolucionando? ¿Sabes eso? ¿Cómo lo explicas? Ah, eso ya te he hablado creo contigo de microevolución. Se siguen adaptando a los medios. Un momento. Las variaciones, mira, dentro de la comunidad, dentro de estos darwinianos, de esta comunidad de darwinianos, asumen de que porque se den variaciones en algunas especies, dan por hecho de que esos cambios dan lugar a que esas especies se transformen en otras. Eso para cualquier darwiniano es difícil probar. ¿Cómo es difícil probar? O sea, está documentado. Una especie que no la se transforma está en evolucionando. muta. Porque se han hecho experimentos de macroevolución en pequeña escala y han sido infructuosos. ¿Como cuál es No. ese experimento? Ahora yo les pregunto, Ah, sí, explícanos, por favor, danos un ejemplo porque eso es muy ambiguo. Eso es que te cagas de ambiguo, tienes que explicarlo, no vas así. Ahora yo por eso yo le expliqué que es te digo, vas uno a de los explicar ese espera un antes ratito, de lanzar otra vaina. espera un ratito. Les expliqué de que no fue con ustedes ni con Beneco, bueno, con otra persona. Le dije que se intentó hacer eso con las moscas de vinagre, pero nunca se consiguió que esa mosca de vinagre se transforme en otra especie. Lo único que hicieron fue deformarla, pero siempre siguió siendo una mosca de vinagre. Se ha intentado con plantas y no se ha podido producir. No han logrado que una especie se transforme ¿Cómo es que en otra. ¿Cómo es que tú interpretas que nosotros estamos diciendo que de la nada se crea otra especie completamente distinta y no que va teniendo pequeños cambios en la misma especie? Es que eso sí se O sea, da, no tiene que pero ser no, una especie espera un completamente ratito, distinta. pero eso no te da prueba, eso no te prueba de que esa especie se haya transformado en otra. Es que eso es lo que afirman. Y nosotros no estamos diciendo eso. O sea, después de muchísimos cientos de miles de años, es que esa es la afirmación de Beneco, de que toda esa complejidad se debió haber organizado mediante ese proceso de selección natural. Porque el argumento de ellos es que todo esto se originó a partir de una molécula autorreplicante, que luego se terminó transformando en una célula, en toda esa maquinaria compleja que es la célula, hasta que se formó el primer organismo vivo. Uh-huh. Entonces, pero deben probar de que es posible de que una especie se transforme en otra mediante ese proceso, porque están sacando de la ecuación a esa entidad inteligente. Adiós. Exacto. Porque todas las características morfológicas de todos los animales, incluso todas nuestras características que nos hace humanos, están dentro del código del ADN. Porque para probar de que esa complejidad surgió espontáneamente, pruébenme una macroevolución en pequeña escala. ¿Ustedes tienen algún experimento, cuentan con alguna prueba empírica de que se ha logrado eso, una macroevolución? Porque sí se ha intentado. Pero, o sea, tú sabes que en una misma especie pueden haber mutaciones, ¿verdad? Que surgen no es que alguien las tiene que poner ahí, no es que nadie dijo, aquí vamos a poner una mutación, no. O sea, es como que somos tan complejos que cuando dos personas o dos cosas se mezclan, lo que sale, pueden haber cosas que, ¿sabes? Pueden haber errores y por lo tanto salen las mutaciones. Y luego si esa persona o esa cosa con una mutación puede que se adapte mejor, le dé una ventaja o le dé una desventaja, entonces es como que esa especie esa es una especulación no basada en observación ni en pruebas. Igor, ¿quieres que te explique qué es
explique una de las reglas de oro que hicieron dos. ¿Qué? No se le oye. No, está muy lag, Andrés, está muy lag. Está muy lag. Muy lag. Dre, Entonces, Cuida. Beneco, quiero que tú sustentes tu afirmación en de que todo esto se debió haber organizado espontáneamente. Pero ya va, yo quiero intervenir un segundo. También pasa las pruebas tu papá. Ajá. Y de paso no entiendo lo de microevolución, o sea, estás Ajá, y negando termina el punto de la los cambios, microevolución. estás negando la selección natural que ya nosotros hemos visto, o sea, el ser humano ha documentado cómo especies se van adaptando. Agner, no dependiendo estás del entendiendo, ambiente que no estoy negando Ok, las explica. variaciones que se dan en una especie, estoy negando Beneco, algo que no se ha probado, que es la ¿Y cómo, macroevolución. ¿qué La es lo que quieres, microevolución entonces? ¿Cómo nosotros vamos a hacer una es que ustedes no prueba en están... la que cambie completamente a una raza distinta? O no entiendo exactamente lo que está diciendo. No ¿A necesitaríamos qué te refieres? millones de Es años que ustedes para no estuvieron en el desarrollar- debate que yo tuve con Beneco, por eso es que se pierden, pero a eso voy, que él tiene que demostrarme de que todo eso se organizó por sí solo, espontáneamente. Te ¿Por qué reto a que mejor tú me tú no presentes- pruebas la existencia de Porque un Dios, yo podría tal vez desconocer algún experimento que se ha hecho con macroevolución. Entonces si él afirma es verga, porque él está Beneco, casi seguro de pasó el eso. mapa Mira. con HD y HR, ¿viste? ¿Qué opinas tú, Beneco, de los religiosos que dicen que la evolución, o sea, la selección natural, es también diseño de Dios? Eso es paja. Verga. Es que puede clamar cualquier cosa, ¿me entiendes? La gente religiosa puede decir lo que se le nazca, lo que se le Pero plante, lo que- yo recuerdo que tú, una vez que estuvimos debatiendo, tú decías que el mundo no se hizo en 7 días, o sea, no era literal, sino que se hizo en cientos de miles de años, pero el tiempo plasmado en la Biblia, según la traducción, originalmente lo que significaba eran largos periodos de tiempo que no necesariamente tenían que ser días. Eso no está- Ahí yo creo que tú estabas asumiendo que sí existió la evolución y sí existieron miles de millones de años antes de la humanidad. O sea, Claro. que no fuimos creados espontáneamente, sino que hubo una evolución. O sea, Claro, sí. Una evolución asistida. ¿cómo asistida? ¿Tida por quién? O sea, que Dios está ahí con un recetario, una verga así. Esa es la postura ateísta frente a la postura naturalista, Hay mucha- naturalista, porque la hay postura ateísta muchas es de que posturas- no, la postura ateísta es esa de que se produjo una selección natural asistida por Dios, pero eso no tampoco está respaldado ni siquiera por la explicación bíblica. Bueno, De todas maneras, el mismo proceso de selección natural es cuestionable. Entonces, de ahí ¿por qué, se cae en por qué es pedazos cuestionable? esa... Espera, ¿por qué es cuestionable? Por lo de Porque las no microevoluciones. hay pruebas de que se haya realizado una ¿Y qué macroevolución. dices tú de ¿Qué los es una fósiles? Los fósiles que se han descubierto y que han visto los cambios a través de los cientos de miles de años de la Ah, humanidad tú hablas de en las distintas especies. reconstrucciones. Tú hablas de las reconstrucciones. Yo en el otro server paseo, ¿cómo se llama? Pasé un documento de Como un... reconstrucciones. Hay fósiles perfectamente No, conservados. cuidado. Lo que tú Cuidado. mencionas son figuritas reconstruidas en 3D, pero que no son fiables. Y yo lo demostré con un documento. Espera un ratito, aquí lo tengo. ¿Por qué dice que no son fiables? O sea, No son fiables porque... hay Espérate, distintas partes del mundo donde déjame los fósiles se recordar pueden conservar perfectamente un a ratito. comparación a otros. un ratito. No, yo tengo aquí el documento. Espérate aquí. Recién te voy a venir. O sea, No, ya va. marico. No, déjalo debatir, déjalo debatir. Ustedes se van a quedar a escuchar Déjalo, un imbécil, déjalo. en serio. Bien, ¿Para qué? a lo que iba. ¿Para qué? Dre, dale ahí. ¿Para qué? Good morning, señor gato. Bien, a lo que iba.
Tengo aquí el documento de un forense, antropólogo sí, forense. Pásalo. Ah, ¿quieres que te lo pase? Listo, ya te lo paso. ¡Pásalo! Pásaselo por la cara. Pásalo y explícalo, porque no me voy a leer una mierda. Bueno, si quieres te lo resumo, pero ahí de todas maneras los voy a dejar. Ya, ahora te lo voy a Ajá. resumir. Según ese documento, dice que es a veces... Espérate, aquí te pongo el resumen mejor, porque me da hueva estar escribiendo de nuevo. Un momento, ¿Qué? déjame ver. Marico, ¿en serio ustedes van a escuchar lo que va a decir al respecto? Más o menos eso es lo que dice. Ah, no, sí, ya lo traducí, aquí está. Ese es. Es decir, lo que está diciendo aquí este documento es que esas reconstrucciones son probablemente engañosas. Y también explica por qué, porque no siempre el... Pasa el documento, no. Ya lo pasé, Mira, ya lo pasé. literalmente están diciendo que el rostro de los seres humanos, o sea... De los homínidos, perdón, de los homínidos. Ah, De los homínidos. no, las reconstrucciones no son perfectas porque el tipo de piel es distinta a la que tenemos hoy en día, pero no están diciendo No. que no seamos descendientes está de... Marico, diciendo- lo voy a banear, lo voy a banear. Escúchame. ¡Loco! ¡Ya va! Coño, pero qué broma. Se acabó. Ya, Andrés, ya va. Lo que voy a Buenos días, señor gato. El documento está diciendo... Tres, marico, estás todo lagueado ahí, ni siquiera entiendes un coño de madre, vale. No eres arrecho, huevón. Porque le No joda, falta vale. que le Qué Ya. maldito peo, huevón. marihuana que Toda la noche. Bien, ahora lo que iba. Ese documento afirma de que no se puede lograr una reconstrucción fiable porque ¿cómo se llama? El cráneo. Del rostro. No, hablo del la cráneo. cucaracha No tiene relación con el tejido blando. Entonces es imposible, digamos que ellos al hacer esas reconstrucciones simplemente están como Volví, señor. diciendo es adivinando más o He menos vuelto, cómo fue el señor rostro, gato. pero no hay, o sea, léelo para que te des cuenta. Es decir que el cráneo no determina cómo es en realidad el tejido Una blando. opinión. Eso es una opinión, eso no es... Pero léete el documento, el documento consta de 3 páginas. Es un copy-paste. Pero Perdón. Siendo uno- También te voy a Tiene que probarse. espérate, también te voy a pasar Pásame la página. Tiene que pásame la que- página. La página, ¿Tú estás ok. sacando eso? Ya, mira, tiene escúchame. tiene que probarse. Escúchame. no puede- Ahora la página web, en la página web no está el documento completo porque espérate un ratito, porque exige una suscripción, pero yo lo conseguí completo. No sé si ya pasé el documento espérate, déjame pasarte directamente el link de la universidad. Aquí está. Si no me equivoco es ese. Pero el otro link ya es el documento completo. Pero, o sea, yo no entiendo tu punto. Es como que tú estás dándote cuenta que hay unos detallitos por ahí que como que no están 100% seguros la ciencia o X, porque aún no sabemos antes qué te estás refiriendo, si es al rostro. Pero, entonces, ¿cuál es tu punto? Que tenemos, como no sabemos esas cuantas respuestas, entonces hay que resolverlo diciendo que fuimos creados por alguien. Es la única forma, esa es la única forma, no hay otra. Es Tiene que ser si tú esa. pones en una balanza las dos posturas, las dos, que es la de La que... ciencia tiene más peso. Espérate, no, Sí, se tiene un más. ratito. Hay dos posturas aquí opuestas. El creacionismo y la de que que nuestro origen ha sido espontáneo, ¿sí? Que eso es lo que por ahí no voy a decir científicos afirman o imaginan, sino darwinianos. Entonces, ¿cuál de los dos? Si tú ves el ADN, ves cómo la complejidad de todas estas estructuras biológicas dentro de la vida que hay en este planeta, te das cuenta. Y también está el hecho de que todos los códigos o todos los mecanismos de almacenamiento de información siempre han sido creados por una mente consciente. Entonces te das cuenta que nosotros somos producto de una mente. No. No, eso no No. Estás especulando. Entonces, para que me prueben eso, entonces yo les reto a haciendo esto. tú. Yo les La reto. tarjeta SD la creamos Ok. los humanos, así que tenemos Entonces yo les reto a esto. Yo por eso les indiqué esto. Ustedes demuéstrenme, ¿no?
un ejemplo de un código de lenguaje que se haya Un producido ejemplo. que se Un haya ejemplo. producido de forma natural. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Ya va, Pero- pero ¿por qué tú estás asumiendo, ya va, Renaciente, creado por una mente inteligente, no entiendo. Porque todo proceso de almacenamiento de información que conocemos siempre han sido creados por una mente. Nómbrame una cosa que no haya sido creado por un humano. Que hayamos creado todos los... ¿Cómo? No me sale esa risa, huevón. O sea, estás pidiendo que te demos un ejemplo de algo que nosotros los humanos creamos, que tenemos un ejemplo de eso, pero que los humanos no hayamos creado. Exacto. ¿Qué verga estás pidiendo, marico? Pero ¿No sí, deberías tú más bien estar tratando? Si este tipo es una Déjalo, mujer, pero déjalo. Totalmente. No, lo voy a bajar, marico. Ya. marico, ¿Qué? Dre, está la llave. Coño, pero no lo... Coño, tu pero... neurona no pero hace si ustedes nada, afirman de que ve la pregunta tan estúpida que hace. Nómbrame algo que el bola, ser humano no haya lo creado bané, que no sea no lo producto del bané. ser humano. no me entendieron. Estoy diciendo que me den un ejemplo de un código o de algún mecanismo de almacenamiento de información que se haya producido de forma natural, que no haya sido por una mente, que no haya sido producido por una mente. Miren, chicos, Tiene 33. escúchenme una Ajá. cosa. Haz la pregunta de nuevo, que no la escuché, Renaciente. Haz la pregunta de nuevo. Ya, ok. Un ratito. Les dije que ustedes me proporcionaran un ejemplo de un código de almacenamiento de información que no se haya producido por una mente, sino de forma natural. El ADN. Y el ARN. Bueno, es que el ADN no puedes probar que se haya producido de forma sin Sí, intervención arrecho. de una mente. De hecho, sí. ¿Por qué? Entonces todo lo que digamos va a ser lo mismo, imbécil. Renaciente, ¿por qué? ¿Por qué dices que no se puede probar? ¿Por qué dices que la única forma de que existe Porque es que todos los códigos de almacenamiento de información que conocemos siempre han sido creados por una mente consciente. no está esa ley? ¿Por qué está escrito eso? Porque es la única manera. Pero te cuesta demostrar, te está costando a ti demostrar de que eso que tú ves, el ADN, se haya organizado por sí solo. Y por el ¿Entiendes? hecho de que cueste... Entonces nos tenemos que basar en puras especulaciones, entonces. No, mira, no por- es que- pero es que pruebas. la espera. ciencia se basa en hechos, no es especulaciones. Pero Exacto, si, hay pero si es un muchísima- hecho, entonces muchísima evidencia demuéstrame y que ese muchísimas teorías código, sobre la evolución y que no hay algo ni como una ese código se haya que pueda demostrar, no puede existir una teoría en la que demuestren que fue el creador el que pero creó el ADN. demuéstrame O sea, y tú crees que algo ciegamente como el que un ADN, carajo que pero no demuéstrame que algo no como el conocemos ADN, nada. espera, escúchame, demuéstrame que algo como el ADN se haya organizado por sí solo. No dicen que la ciencia se basa en pruebas, en hechos. ¿Dónde está el hecho de que ese ADN se haya organizado por sí solo? Entonces, demuéstrenme un ejemplo de código de lenguaje que se haya organizado por sí solo sin intervención de una El mente. ADN. No, es que no puedes tomar el ADN como ejemplo porque tú no sabes si el ADN se haya organizado por sí solo o por ¿Pero quién una lo creó? mente. Aquí hasta ahorita, por eso te digo, el creacionismo tiene más peso porque todos los códigos de lenguaje que conocemos han sido creados por una mente. Ahora, si tú quieres demostrar lo contrario, mente? dame una prueba de eso. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que fue una mente? Tú estás diciendo, lo estás diciendo como si fuera un hecho. O sea, ay, sí, nosotros no Porque tenemos razón, porque tenemos ejemplos. unos argumentos Porque que según tenemos- tú mismo sí que- Porque tenemos Ay, con ejemplos. ejemplos. O sea, ni siquiera con teoría. Pero las teorías son puras especulaciones, Agner, ese es el problema. Pero- Yo tengo que basarme en hechos. Es que lo tuyo ni siquiera. ¿Qué hecho? ¿Qué hecho estás hablando tú? El hecho de que los No, códigos, o sea, que todo estás código, especulando eres tú. El ADN es un compuesto químico, básicamente. pero ¿qué Y los instrucciones hay ahí? Esos elementos químicos pueden encontrarse en la naturaleza. Bueno, yo ya hablé todo, dije todo. Espero tu respuesta.
Dios no existe. Los crearon los humanos. Y el hecho de que la ciencia no pueda responder a algunas pequeñas cosas, porque si lo ponemos en la balanza, la ciencia tiene muchísimas más respuestas y muchísimas más explicaciones de por qué las cosas han pasado, o de por qué las cosas pasan, o de por qué somos como somos ahora. La ciencia tiene muchísimas respuestas y en realidad la religión no tiene ninguna. No hay ninguna explicación. Todo se basa en quiero creer porque quiero creer y ya, pues. No, Beneco. Y A Dios no ver, existe. a ver. Esto no es una ¿Tú crees posición. en Dios? Sí, en base a pruebas y hechos. ¿Cuáles son tus pruebas? El hecho de que hemos sido creados. Si tú me preguntas si hay pruebas de que sí ¿Cómo tú hemos sido sabes creados, esto? ¿Cómo tú sabes que está la fuimos prueba creados? de que sí hemos sido ¿Cuál? creados. Ya ¿Cuál te es lo la prueba? dije, el ADN. Renaciente, eso no es una prueba. Esa es una prueba. Vaya. Sí. Renaciente, escúchame una cosa. A ver, dime. Es que ya que el ADN es un código, es una serie de moléculas organizadas de una cierta forma, ya que eso es un código, entonces la respuesta automática es que fue creado por alguien. ¿Por qué? Porque todo ¿Por qué? código de lenguaje, de almacenamiento de No, información, todo, no, no. todo lenguaje conocido como Tú no estás ese, diciendo que es una ley. ¿Quién hizo esa ley? ¿Por qué? ¿Dónde está la relación? está. Porque todo código que exista tiene que haber sido creado por alguien, porque no puede ser un conjunto de Porque cosas todos que los se organizan. procesos, porque todos los Nosotros no creamos códigos, los la- lenguajes de programación se originan de una mente, todos los que conocemos. Ahora, si tú me dices que tiene que haber algo que no Es se que pudo saca haber de originado, una organización O tan sea que los extraordinaria elementos- como esa, tú tienes que demostrarme que algo ¿Quién como creó eso los- se puede organizar. creó los elementos entonces? ¿Quién los creó? ¿Cómo? ¿Quién creó los elementos entonces? ¿Los elementos también fueron creados por un dios? Porque los elementos también son un código de cosas, ciertas moléculas organizadas de Beneco. una cierta forma específica Beneco. que crean un elemento. Entonces, ¿quién creó los elementos? Beneco, ¿Quién creó el hierro? ¿Quién creó el hidrógeno? Beneco. ¿Cómo se creó? Beneco. O sea, lo creó alguien. Porque como están organizados de esa forma, entonces la única razón, según tu ley, es que si hay un código, fue creado por una mente. Por eso te Entonces, digo, ¿quién creó los contraargumenta mi postura. ¿Cómo lo Bueno, pero contraargumento? Tú es- solamente lo que te limitas a decir, no, es que, es mi contraargumento. es que ¿Quién creó los eso tiene elementos? que haberse organizado solito. Pero, a ver, pero por lo menos dame un ejemplo de algo que sea, que algo como eso, como un código de programación se organice solo. Está en el video que te pasé. Oye, ese En video el es puramente especulativo. Por ejemplo, cuando No, sacó lo del eso ADN, son ¿sabes lo que hechos, saca? eso Saca son que del agua salió un ADN. ¿Qué es eso? No, esas son las conclusiones a las que ha llegado la ciencia con todos los estudios que se han hecho. Ese A es mí el que mi resultado mami, de la de que ciencia. Beneco, Como tú no sabes nada de cómo se hizo, entonces tú quieres poner que la solución es un dios. ¿Por qué? pero mira, te estoy Porque dando la si tú no posibilidad, sabes, pero escúchame, porque mejor Beneco, no te estoy dando la eliges nada. posibilidad, estoy abierto a la posibilidad de que eso se haya organizado solo. Entonces, No estás abierto, escúchame. no estás abierto a la posibilidad porque tú estás Escúchame, diciendo, y cito escúchame. textualmente, escucha, Ok, Beneco, tú pero estás escúchame. diciendo, y cito textualmente lo que tú Estoy acabas de abierto a la decir, que posibilidad. todo Entonces, código que como exista estoy tuvo que abierto a la haberse- posibilidad, te pido no estás que me des un ejemplo de de un lenguaje de programación que se organice solo, que se produzca espontáneamente. Dame un El ejemplo, ADN. porque yo te... Pero ¿cómo puedes asumir que el ADN se haya organizado solo? ¿Cómo me lo pruebas? Porque todos los estudios eso es lo que prueban. O, entonces dime tú quién lo creó. Porque tú dices que lo creó alguien. Justifícame tú para que tú... Sí, el hecho de que no sabemos cómo se creó, ¿verdad? Porque tú eliges creer que entonces tuvo que haber sido creado por una mente. Porque tú no partes de, bueno, no sé cómo se creó. Por esta entonces no te lo premisa de que cuentas. todo Y digo, código, sí, cuenta. lenguaje, todo lenguaje de programación surge por una mente. Por esa premisa. Esto no es un ¿Tú vas argumento. a cuestionar esa premisa? Esto no es un argumento. Eso es algo que tú estás inventando. No, Y ya. pero en serio, ¿Dónde está escrito eso? ¿conoces el código Morse? ¿Conoces los distintos lenguajes de programación? ¿Qué tiene que ver? Eso fue creado por los humanos. Por ¿Qué tiene eso, que ver? es que parece que no eres Entonces- capaz de digerir esto. Creó el código Morse es un dios. Mano, estoy diciendo O que si hay quien todos esos códigos, todos esos lenguajes de programación no aparecen de la nada. ¿Me entiendes? Renaciente, pero es estupidísimo lo que te estás enfrascando en una Ok, cosa mira, te digo una cosa, Beneco, a ver. Te estoy diciendo que me estoy abriendo la posibilidad de que eso se haya organizado
aleatoriamente. Escúchame. Ahora yo te digo, yo te pido, pero dame un ejemplo, a ver, dame un ejemplo de algo, de algún lenguaje de programación que se haya aparecido espontáneamente. Ese video no me lo da, ¿me entiendes? Ese video no me lo da. Ya lo vi. Yo creo que ya de verdad no estamos repitiendo lo mismo desde hace 5 minutos. Creo que no vamos a llegar a nada. Es que no me vas a proporcionar esa prueba porque no las tienes. Está en el video. Ya vi el video, no me lo proporciona. Entonces dime, ahora si tú dices, si tal vez, bueno, yo no lo vi completo, tú menciónalo. Las cosas, porque cuando me mencionó el ADN, vi que salió... El ADN se organiza de una manera, y cuando eso se organiza, o cuando se organizó, ni siquiera tenían nombre. No es que, esto es una molécula de tal, esto es una proteína de tal, eso no tenía nombre. Las cosas se organizaron en una forma en la que ellas funcionaran, en la que ellas se pudieran, qué sé yo, crecer, reproducir. De esa forma se organizaron. La necesidad las llevó a organizarse de una manera. Pero y me ellas hace no repetir, pero Beneco. Ahí era un pero código, Beneco, eran organizaciones. Escucha, coño. Ya, escucha, dale. escucha. Ay, no, chavo. No, de pana que no puedo contigo.